¿Te nace esta idea y en qué consiste este artículo donde hablas de tu embalsamiento digital? Bueno, un poco ese artículo nace porque tratando de buscar fotos de mis abuelos me he dado cuenta que habían solamente dos o tres y no había más. Y estaba viendo el registro que yo estaba dejando, mi footprint para el futuro, para la gente que viene adelante mío, y había notado que son cientos y miles de imágenes de información que van a ver sobre mi persona. Después lo que razoné también es que no solamente está lo textual o lo fotográfico sobre mi persona, también hay nubes de almacenamiento que están tomando mis preferencias, por ejemplo, qué es lo que me gusta, qué artículos leo. Eso pasa continuamente sobre Facebook, también en Instagram. También por el posicionamiento de mi celular, este tipo de redes sabe perfectamente desde dónde lo estoy leyendo. Entonces imaginaba que toda esa información, de alguna manera, iba a formar un ser digital de mí. Y que quizás en el futuro algunas aplicaciones tomen mi perfil de Facebook, mi perfil de Google, mi perfil de Instagram y de Twitter, y pueda ser reprocesada esa información cuando yo ya no esté, y quizás un nieto mío, cuando pase por una esquina, una aplicación le recuerde que tu abuelo Julio en ese café que estaba en la esquina, si es que existe, solía leer un diario determinado o se ponía a leer la sección de tecnología. Y quizás este supuesto nieto podía preguntarle qué otras cosas hacía mi abuelo. Y como somos seres rutinarios, este tipo de aplicaciones podrían sugerirle que yo soy una persona que los sábados hago bicicleta y quizás este nieto podría preguntarle, ¿y por dónde andaba en bicicleta? Y ese trascender que vamos dejando es mucho más grande que el que ha dejado mi abuelo, que lo único que me dejó es su ADN y me ha dejado tres fotos y algún gran legado en España. Pero el embalsamamiento digital venía por digamos, por lo que le vamos a dejar a la gente que viene adelante de nosotros. El trascender que siempre fue tan importante para los seres humanos, ahora estaba garantizado. Julio, escucharte me ha producido una taquicardia que no sé qué hacer con ella, porque no sé si has leído algo del rastro digital que hay en mis cuentas, pero eso habla tan poco de mí. Mi parte más Sí, sí, absurda, sí, mi parte más absurda está ahí. Entonces, al pensar, sí. al ver el uso de las redes, como tú lo estás planteando, te consulto ahora a ti. Uno debería, y tiene todo el sentido lo que estás diciendo, dejar un rastro un poco más claro de lo que uno es, más balanceado de lo que uno es en sus contenidos para que luego, más adelante, en función de que esa información pueda ser utilizada por nuestra descendencia, le hable con mayor claridad de lo que fuimos. También, sí, eso que tú dices es así. Yo, después de elaborar eso, empecé a pensar qué es lo que le estoy contando a este tipo de redes sobre mí, esto que tú dices, ¿no? Ajá. Y no sé si a ustedes les pasa, y esto es algo que una vez que lo comenté aquí en la radio, que es que eh, ¿cuántos de nosotros, cuando estaba usando un servicio de música en línea, eh, escucha música que quizás le da vergüenza escuchar con un perfil, digamos, anónimo? O sea, por ejemplo, eh, eh, nombro Spotify. Él sabe perfectamente cuál es la música que a mí me gusta, pero hay cierta música que como buen rockero no me gusta que sepa que yo escucho. Y lo hago con vergüenza, es como que le tenemos vergüenza a los algoritmos. Y Sí. cuando tú tienes que buscar algo que es medio raro o algo medio bizarro, tú abres un navegador en incógnito, porque no quieres dejar, o sea, realmente hoy vivimos de una manera como que nos da vergüenza ciertas cosas que los algoritmos sepan de nosotros. Claro. Y eso es porque somos conscientes del embalsamamiento digital. Sin querer, somos Sí. conscientes. Claro, claro, claro. Y No lo terminamos de tú lo has procesar. definido correctamente, porque si uno públicamente se proyecta como alguien que sabe de rock, una persona que escuchó Iron Maiden, Van Halen, y de pronto aparece una aplicación dentro de unos 100 años que revela que tú pasabas la mitad del día escuchando Juana, Juana, pélame la banana. Esto, ¿cómo lo va a Claro, interpretar tu descendencia? Van a decir, el bisabuelo escuchaba al general. No lo puedo creer. Lo pero niego, lo rechazo. Esto no es claro. justo.
¿no? Y aparte, muchas veces, incluso yo discuto con mi mujer, porque cuando yo me voy, ella agarra el Spotify en mi máquina y se pone a escuchar cualquier música. Y después cuando yo lo vuelvo a agarrar el Spotify, es como que el tipo cambió la visión que tiene Claro, sobre mí, sobre los gustos. Y ya pasa por un lugar, es no me malentrenes los algoritmos. O sea, claro. tenemos hasta incluso ese tipo de... Pero digo, esa vergüenza y eso de abrir un navegador en modo incógnito, ese tipo de cosas, es porque muy adentro nuestro estamos percibiendo que estamos dejando un legado más allá de la mera existencia de poder escuchar una música. No queremos, o sea, cuidamos nuestro perfil digital, Claro. cuidamos nuestras preferencias, como cuando tú te vistes. Quizás, tú sabes, yo soy de Argentina, en estos lares no se usan la ropa muy colorida que tú puedes usar en Miami con tanto gusto. O Sí. sea, te miran raro. Y tú te cuidas cuando te vas a vestir. Entonces, lo mismo nos pasa con las redes sociales. Nos vestimos para los algoritmos. Pero no es que nos vestimos de ropa, nos vestimos con nuestras preferencias, en lo que cliqueamos, en lo que Claro. consumimos. Y cuando hacemos algo bizarro, lo hacemos bastante de incógnito. Sí, ahora Julio, lo que dices también me hace pensar que podríamos descubrir, por ejemplo, de nuestros próceres, si ellos hubieran tenido la oportunidad también de embalsamar su legado. Pero claro, qué lindo hubiera sido saber sobre ellos, en qué consumían el tiempo, no sus hitos. Nosotros conocemos sus hitos Claro. y conocemos parte de su vida de una manera contada por historiadores, pero realmente nunca llegamos a detalles muy concretos y a poder analizar cómo eran como seres humanos. Y los algoritmos nos describen demasiado. Vos sabés que muchas veces leo algún que otro documento en donde habla que los algoritmos nos conocen más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, porque los algoritmos son totalmente objetivos y nosotros como personas somos subjetivos a lo que nosotros pensamos que somos. Porque tú te crees quizás que eres el super rocker y de pronto no, los algoritmos quizás sepan que Sí, tú eres un rocker medio y no eres tan rocker quizás. claro. Eh, entonces, este tipo de redes saben más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Sí. Es de locos, ¿no? No, 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 me llama, esto lo dejamos para otra conversación, Julio. Esto me llama poderosamente la atención que todo lo lleves al campo del rocker. Eso lo vamos a hablar luego. El rocker, super Sabes rocker. que, sabes que en Miami yo cumplí uno de los sueños más grandes que tuve, que fue ver a Roger Waters en vivo en el año 2001, Ajá. y lo hizo en Tampa, y yo no estaba acostumbrado a comprar tickets con un año de anticipación, y fui tan tonto que perdí el ticket y lo tuve que volver a comprar. Y No. recuerdo que cuando lo vi a Roger Waters en vivo, lloré, pero lloré mucho tiempo. Lloré, yo creo que la primer parte del show estuve llorando. Digo, el rock musicalizó una parte de mi vida, ¿no? Y es Sí, qué parte interesante. de nosotros mismos. De maravilla. Mira, pero ahora cambiando el tema porque estamos cortos de tiempo, has creado Sí. un algoritmo para evaluar el nivel de incitación a la violencia, Ujú, antisemitismo, entre otros, en las redes. ¿Cómo funciona ujú. este algoritmo? ¿Y cómo lo estás usando? Ok, a ver, ese fue, digamos, un trabajo que hice en octubre, que se siguió hasta enero, en el cual me pregunté desde esta Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál era nuestro QAnon, ¿no? Para Latinoamérica? Mm. ¿Cuáles eran nuestros grupos de odio? Y si es que existía alguno, y realmente lo que me había encontrado me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención cómo el odio prospera en las redes sociales, cómo el odio motoriza en las redes sociales, y empecé a analizar este tipo de grupos. Lo he analizado a niveles tan grandes que se ha hasta llegado a la justicia con este tipo de grupos Mm. por incitación a la xenofobia, digamos, a la gente que... ustedes quizás escuchan unos ruidos raros porque No, acá al lado no, se está haciendo un programa de radio. ni se siente, Ah, Julio. mejor todavía. Entonces, bueno, ese tipo de canales que estaba en YouTube específicamente,
Cuando vos vas a la justicia y le decís, mira, este grupo incita a la violencia y esto puede terminar en una cristalización de violencia en la calle, la justicia te dice, o las plataformas te dicen, mira, quizás son frases desafortunadas, quizás no son xenófobos o no son antijudíos, son simplemente frases desafortunadas que uno dice sin pensar. Entonces, lo que hice en ese momento fue descargar de los 3.000 videos que tenía este grupo, una pequeña parte, unos 74, que eran 74 horas, y hice todo un sistema para desgrabar lo que ellos decían, y todo lo que ellos decían lo pasé a texto, y ese texto lo ingesté en una base de datos. Y cuando lo tuve en una base de datos, le empecé a hacer preguntas a la base de datos. Por ejemplo, en esas 74 horas, ¿cuántas veces mencionaban la palabra judío? Y me llamó la atención porque en 74 horas mencionaron 129 veces la palabra judío, que obviamente eso no es un delito, pero sí por lo menos podíamos determinar que era un tema para ellos, la gente, digamos, de religión o de procedencia judía. Y después lo que hice es agarrar un abogado, y el abogado analizó las 129 interacciones que yo había marcado en la base de datos, y determinó que 30 de ellas determinaban delitos de odio. Entonces eso nos permitió dar métricas. Obviamente que cuando presentamos esto, y gracias al desenlace público que se hizo en los medios, YouTube dio de baja el canal. Pero eso a su vez abrió otros problemas más. Con este tipo de base de datos nosotros podemos hoy en día determinar cuando no son frases, cuando no son frases desafortunadas y cuando sí son ejes temáticos. Cuando vos en 74 horas, 129 veces focalizás con una minoría, sean latinos, sean inmigrantes, sean gente de color, y lo volvés un tema, y lo que decís de ellos, por lo menos el 40% son frases lascivas, o que hieren, o que incitan a la violencia a esta gente, lógicamente ya no se trata de un mal chiste que hiciste, Claro. o una mala broma, o una frase desafortunada. Realmente el odio no es un problema solamente de Estados Unidos que cristalizó en un Capitolio. El odio es un problema, digamos, global. En muchos países, como en el que estás tú, hay recursos para combatirlos. En países más emergentes, les dicen ahora, pero con la edad que tengo, los llamamos tercermundistas. No hay tanto recurso para ellos, y el odio tiene campos más fértiles para sembrar. Pero te El consulto, odio, Julio, a ver, sí, disculpa que te interrumpa, pero claro. el fin de tu investigación, ¿cuál es? O sea, Ujú. ¿qué te gustaría que sucediera posterior a las conclusiones que llegaste con tu investigación? Primero, que este tipo de grupos tienen que terminar en la justicia y se tiene que llegar a un veredicto con esta gente, porque típicamente lo que hacemos nosotros es que cuando vemos un contenido que incita a la violencia, nosotros en la plataforma mismo lo denunciamos y el material lo logran bajar, el material en cuestión, pero los grupos siguen vivos. O sea, no bajan el canal, no bajan la cuenta de Twitter, no bajan la cuenta de Instagram, baja ese post, ese material que publicaron. Entonces, el tener que juzgarlos y poder ir a la justicia y comprobar que todo eso es un canal de odio que opera en conjunto, es súper importante porque cuando las redes sociales les censuran el canal, después ellos se convierten en víctimas. Y ya no son más victimarios, son víctimas de la censura. Entonces, el fin de todo este tipo de investigación, que es técnica y de datos, es para darle herramientas a la justicia de poder hacer su trabajo de una manera más fehaciente y poder en números decir el 40% de tu contenido incitó a la violencia y para ti los judíos era objeto de todo tu canal en la comunicación porque 4 veces por hora mencionabas la palabra judío. Mm. Es súper importante que entendamos que el odio se lo tiene que denunciar en la justicia más que en las plataformas, porque si no lo que convertimos son víctimas. Y no pueden tomar ese rol de víctimas, no son víctimas. Claro. Ellos son victimarios. Ese fue más o menos el rol que tuvo esta investigación y el por qué lo llevé a Mm. cabo. Bien, estoy conversando con el periodista Julio López desde Argentina. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
estoy en Radio Mitre en el programa de Jorge Lanata, que es un periodista. Claro, eh, claro, a, a Jorge, sí, tú eres venezolano y seguro lo conoces. absolutamente. Eh, sí, 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 sí. Estoy todas las mañanas aquí. El programa ya hoy está terminando, viernes, imagínate que Ah, estamos todos súper distendidos. claro. Bueno, qué maravilla. Bien merecido el viernes. Oye, mándale un abrazo. No lo conozco, pero por supuesto sigo su trabajo y me parece fantástico. Maravilloso. Le mandaré, le mandaré. Por favor. Mira, Eh, Julio, a ver, estamos hablando de este algoritmo y el tema del odio en las redes sociales, la incitación además Ujú. al odio, que es una cosa tremenda, terrible. Y hay un debate sobre dónde termina la libertad, o sea, si es que termina en algún lugar Ujú. la libertad de expresión en un espacio que encontramos de pronto los seres humanos como que, ¿sabes? Un espacio, un lugar infinito donde podíamos expresarnos de todas las formas. Y mira que yo fui víctima de la censura en mi país, Sí, pero por parte sí. de la dictadura. O sea, yo fui víctima de la censura de Mm, la dictadura que todavía hoy causa estragos en sí. Venezuela. Entonces, ¿qué reflexión haces en función a cómo, digamos, ponerle un cerco, minimizar y en lo posible eliminar esa cuestión que odia tanto en las redes sin afectar la libertad de expresión de los individuos? Claro, bueno, primero hay que entender que la libertad de expresión es el derecho tuyo a decir lo que tú piensas y lo que opinas. Y que obviamente el derecho de expresión tuyo no puede estar nunca por arriba, estaría entrando en un delito de incitación a la violencia. Entonces, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es tu responsabilidad ulterior, o sea, después de lo que has dicho, y eso es el tema que se juzga. También tenés que entender cómo funcionan las redes sociales. Las redes sociales tienen una mecánica que hay que entender primero de qué viven. Ellos viven de la publicidad. Facebook, Instagram y todos ellos viven de la publicidad. Y la publicidad se mezcla en las interacciones de la gente. O sea, cuanto más gente interactúe con el contenido, más publicidad ellos venden y más saben sobre esa gente. Obviamente, el odio, todos los posts que son de alguna manera reaccionarios, lo que hace es que la gente se enganche más. El odio es un gran motor de las redes sociales, es el motor. Es más o menos, yo siempre digo que es el odio es a las redes sociales lo que la nicotina al tabaco. O sea, si el tabaco se hiciera sin nicotina, Mm, quizás no habrían tantos adictos. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales saben que el odio mueve más que cualquier otra cosa que sea bueno. Por lo tanto, lo propulsa de una manera, digamos, intencional. Intencional y sin querer. ¿Por qué? Porque los algoritmos saben que eso tracciona reacciones de la gente. Ahora, cuando eso ocurre, ocurre también con los medios. Tú sabes muy bien que nunca un diario va a titular, han aterrizado 1000 aviones hoy en Miami. mm, El diario va a titular cuando uno de ellos caiga de los 1000. mm. ¿Por qué? Porque es lo malo. Una tapa buena es una tapa que no vende. Sí. O sea, esto no es nuevo, que lo malo vende más que lo bueno. Nada más que en las alturas de lo que es una red social, eso se volvió un problema. Las redes sociales priorizan el odio por arriba de las cosas buenas. Y ahí es donde se vuelve esto un tema mundial. Por eso nos polarizamos como sociedad también. O sea, si tú piensas el mundo antes de las redes sociales, eh, yo recuerdo cuando era chico que cuando iba a la casa de alguien, mi padre me decía, mira, en esta casa no puedes hablar de fútbol, porque el fútbol era algo conflictivo quizás. Ajá. Ahora, hoy en día, pero igual entraba a esa casa, igual compartía una cena y compartía un buen momento, simplemente conocía los límites. Hoy en día las redes sociales nos han permitido, como eso que hablábamos al principio, de los algoritmos, las redes sociales nos conocen. Y las redes sociales nos forman una realidad solo para nosotros. Y quizás tú que estás ahí en el estudio, tienes una realidad que te muestra la red social que es absolutamente distinta a la persona que está a 2 metros tuyo. Entonces tú quizás percibes que algo muy malo se avecina, que los inmigrantes están invadiendo un país, y la persona que está al lado tuyo tiene otra realidad que le Mm. muestra la red social. Ahora, ese tipo de polarización, ese tipo de burbuja que nos envuelven estas redes sociales,
ha hecho que nosotros nos dejemos de hablar. O sea, hoy en día yo ya no entro en la casa donde tienen otra manera de pensar. Hemos perdido un montón de amigos, Sí. de familias amigas, para no tener que discutir temas, porque lo que se perdió principalmente durante toda esta ola de odio es el respeto y, digamos, el sentarse y poder Consulto, disentir. Julio. A ver qué te parece esta reflexión. En, ya que el tema digital es algo indetenible y es aparentemente pues a lo que apuntan nuestras vidas a un futuro, que nuestra vida real se compagine con nuestra vida digital, ¿no consideras que en algún momento, por no decir que ya, la educación digital debería ser impartida en las escuelas desde los grados más inferiores? O sea, a los niños habría que hacerles entender cómo convivir con el mundo digital para entender el traslado de los valores de nuestra vida en el mundo real al mundo digital. O sea, todo esto no conlleva el tema de educación en su ADN. Sí, y te agrego algo a eso que vos decís, ¿no? Eh, la escuela nunca va a dar los valores que tenemos que enseñar en nuestras casas. O sea, si nuestros hijos no nos ven discutir con respeto, si nuestros hijos no nos ven sentarnos con alguien que piensa absolutamente diferente a nosotros y podemos compartir una cena con respeto, si ese tipo de lecciones de vida no las sabemos dar, no nos sentamos a hacerlo, las escuelas no van a poder hacer nada por Mm, nosotros. mm. Me parece que esto ya viene en un tema de educación anterior, donde nos tenemos que sentar a respetarnos y conectarnos un poquito más. Yo quiero contarte, sé que estás con poco tiempo, pero quiero contarte esto. Los chimpancés nunca se juntan en más de grupos de 50 por una sola cuestión, que es que entre 50 entre ellos se acicalan, y en ese proceso de acicalar, de sacarse los bichos entre ellos, se conocen a sí mismos. Entonces, pueden confiar uno con el otro. Cuando digamos, cuando vinieron los Neandertal y cuando llegamos al ser humano, nosotros ya perdimos esa capacidad de conocernos uno a uno y tuvimos que confiar el uno al otro según la cantidad de veces que tú estás acertado en lo que dices. Entonces, cuando tú te llega un chisme y te dicen, sabes que le han robado el auto a tal persona, tú primero analizas quién te lo cuenta. Y después de que te analizas quién te lo dijo, ahí es donde tú sabes si reaccionas o no. Eso en las redes sociales es imposible, porque nos llega mucha información de gente que desconocemos ni tampoco tenemos ningún parámetro de Mm. ellos. Yo creo que la mejor lección que le podemos dar a los chicos es cómo percibir el contenido. Si lo que vos estás leyendo lo sentís en el estómago, es algo que tenés que reflexionar sobre él. Si lo que vos estás leyendo o viendo lo podés procesar con el cerebro, es algo que está mejor. Si vos ves algo que realmente lo sentís como una patada en el pecho o en el estómago, te hace subir la bilis, ¿no? Como decimos, eso seguramente es algo que merece que tú reflexiones antes de reaccionar a eso, Mm. porque no lo estás pensando, lo estás sintiendo. Creo que sí, hay que tenemos que reeducarnos un poco más. Esto Ujú. es imparable, pero lo que más me pone sensible es que las familias no estén dando lecciones de vida a sus hijos. Y nos tenemos que sentar a discutir más, Luis, Vale, más. vale. Oye, Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo y cuídense, estén a salvo, hagan caso y pásenla muy lindo que hoy es viernes. Gracias, gracias. Allá va, pues. Julio López, desde Buenos Aires, Argentina. Nosotros despedimos el programa de hoy. Nada, invitándoles a que que se cuiden, que pasen un feliz fin de semana. Estamos de vuelta el lunes a las 9 en punto, hora Miami, en Éxito 107.1 FM y Mundial 990 AM. Arriba Miami llegó a ustedes.